Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Caraballo presenta Momento de Esperanza, un tiempo de reflexión que cambiará tu vida, un momento de esperanza para un mundo atribulado. Bienvenidos. Muy buenas noches, queridos amigos que en este tiempo nos acompañan. Quiero saludarlos en el amor de Cristo. Que sea nuestro Señor y Salvador derramando bendición, derramando siempre su paz, esa paz que la necesitamos, por cierto, en esos tiempos difíciles, en esos tiempos de mucha confusión, de mucha consternación, de dolor, tiempos difíciles. Pero siempre hay un tiempo, un momento propicio para que pongamos la palabra del Señor, para que usted pueda escuchar, para que usted pueda analizar, reflexionar en ello, que es muy importante, por cierto, en estos tiempos. Permítame, amigo, en esta noche compartirle una porción de la palabra y quiero que por favor preste mucha atención a lo que el Señor quiere hablarnos. Permítame leer la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, del versículo 9. Dice la palabra: al pasar Jesús vio allí a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente en la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron estos los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El trasfondo de este pasaje lo podemos analizar haciéndonos una interrogante en esta noche de quién era Mateo, por qué es un hombre tan influyente en estos tiempos. ¿Qué mensaje podemos sacar de la vida de Mateo cuando el Señor los llama, cuando el Señor lo dice: ven y sígueme? De pronto aparece en la escena un hombre que, siendo judío, trabajaba para el imperio romano de la época, un imperio que estaba sometiendo al pueblo judío a través de los impuestos. Entonces vemos a Mateo trabajando, recaudando impuestos, y esos impuestos que recaudaba de sus propios compatriotas, los judíos, los enviaba al gobierno romano. Pero él sabía en su conciencia, en su corazón, que lo que él estaba haciendo no era de un buen proceder. Era un hombre que compró la licitación al imperio romano para poder trabajar cobrando impuestos. En los tiempos aquellos, un ciudadano iba y pagaba un porcentaje de dinero y cobraba una licitación para ser recaudador de impuestos, para que trabaje para el imperio, y recaudaba. Cierto porcentaje iba para el imperio romano, y de lo que en su conciencia, podríamos llamarlo así, cobraba lo demás por exceso, se lo quedaba para él. Era lo que hoy en tiempo podríamos llamarle un robo sistemático. Eso es lo que era Mateo. Él robaba al pueblo judío. Él de alguna manera sometía con su autoridad, entre comillas, cobrando por exceso. Y eso ante los ojos de Dios era totalmente irreprobable. Pero
vemos que Jesús lo ve y de pronto lo llama. Jesús conocía el corazón de este hombre. Jesús conocía quién era, cómo era, cuál era su proceder. Sabía todo. Es que así es Jesús. Así es nuestro Señor Jesucristo. Él nos conoce a la perfección. Él sabe de mí y Él sabe de ti. Él sabe cuáles son tus dolencias. Él conoce cuáles son tus debilidades. Él conoce cuáles son las pruebas que estás pasando. Cuáles son los pecados que estás cargando. Para que vengan a Él. Para que procedan al arrepentimiento. Quizás la condición de Mateo no es tu condición. Tal vez los tiempos han cambiado. Pero el trasfondo es lo mismo. El pecado. Pero Jesús, conociendo y sabiendo quién era, da una voz de autoridad y le dice: sígueme. Pero veamos cuál es la respuesta y cómo reacciona Mateo ante el llamado de Jesús. Dice la palabra del Señor que él se levantó y dejándolo todo, le siguió. Y podemos preguntarnos de pronto, ¿cómo es eso de que ni bien escuchó el llamado y lo siguió? Dejándolo todo, como dice la Biblia. Por cierto, y si la Biblia lo dice, tenemos que creerlo, porque esta es la palabra de Dios. Lo que pasa, amigo, que Mateo sabía en su conciencia lo que estaba haciendo, lo que estaba cometiendo. Sabía en su conciencia que lo que él estaba haciendo, lo que él estaba obrando, era un perjuicio, era un robo, era un pecado ante los ojos de Dios. Por un momento le ganaba la debilidad de cometer pecado por la avaricia, por la codicia, que en estos tiempos es tentador, por cierto. Pero por el otro extremo también él se sentía mal. Como muchos de nosotros, estamos en pecado, por cierto, y queremos renovar nuestra vida, queremos cambiar de vida, y no sabemos a dónde ir, a dónde dirigirnos, o queremos hacer algo para remediar esto. De pronto nos sentimos así, confundidos, como que algo nos está diciendo: arrepiéntate. Que Jesús conoce tu condición, sabe cuáles son tus problemas, sabe cuáles son tus debilidades, como conoció la debilidad de Mateo. Pero a pesar de ello, Jesús y lo llamó. Y la actitud que tuvo Mateo fue una actitud de aceptación, de reivindicación, de querer hacer las cosas como agradan al Señor. Dejándolo todo, dice la palabra del Señor, lo siguió. Muchas veces, o en diferentes circunstancias de nuestra vida, hemos tenido muchas oportunidades en nuestro caminar diario de querer enderezar nuestras sendas. Muchas veces nos hemos sentido de estar hastiados de tanta maldad. Y tal vez eso sea tu condición, como lo fue un día mi condición también. Cristo está esperando que tú le des una respuesta. Cristo está esperando, está llamando a aquellos que están enfermos, a aquellos que están padeciendo de tantos pecados que corroen el alma, que destruyen nuestra personalidad. El Señor quiere tocar tu corazón, el Señor quiere. Dios, en su gran amor, tiene grandes propósitos para cada uno de nosotros. Por eso que usted debe responder diciéndole: sí, Señor, yo acepto tu llamado. Yo acepto tu llamado. Debemos estar dispuestos cuando Él nos llama y decirle: sí, Señor, yo te sigo. Y dejarlo todo. ¿Y qué es dejarlo todo?
La palabra nos enseña, dice que este hombre lo dejó todo. Quiero que sepas, amigo, que dejarlo todo es abandonar lo que muchas veces hemos considerado lo primordial en nuestra vida. Dice la palabra del Señor que a lo bueno muchos de nosotros lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. Y lo malo seguimos practicando y lo malo seguimos siendo partícipes de esto. Por eso, permíteme llegar a ti a través de la palabra del Señor y decirte que Jesús te conoce y Él ha venido a darte sanidad. Él ha venido a restaurar tu vida. Él pagó con su vida tus pecados y el mío también. Él quiere que te arrepientas en esta noche. Él quiere que no sigas cayendo bajo en la condición del pecado, sumergiéndote cada día más, hundiéndote cada día más y más, teniendo al frente a Cristo tu Redentor. ¿Por qué no le aceptas? ¿Por qué no le dices, Señor, si te sigo, como aquel hombre llamado Mateo, dejándolo todo, lo siguió? Jesús, querido amigo, está llamando a enfermos para ser sanados, enfermos del pecado, a cual tan bajo llegamos, nos convertimos en esclavos de ello. Jesús está llamando a hombres y mujeres. Jesús los abre los brazos y los quiere cobijar en ello. Pero ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el método en querer recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? Dios, querido amigo, tiene el poder de sanarte. Sanarte de esa vida que estás llevando. Una vida errada, una vida de tropiezos, una vida de muchas cosas malas que no le agradan a Dios. El ejemplo que nos da en este pasaje es que vemos aquí un hombre que le robaba al pueblo, a los pobres. En los tiempos aquellos todo era impuesto, todo se pagaba. Pero él sabía que estaba obrando mal. Quizás él esperó un momento propicio. Tal vez él escuchó que Jesús andaba por ahí, escuchó la fama de Jesús, escuchó que Jesús era el Mesías que estaban esperando. Y él tuvo ese cargo de conciencia, porque ni bien escuchó el llamado de Jesús, dice, dejándolo todo, lo siguió. ¿No quieres seguir tú a Jesús en esta noche? ¿No quieres ser parte de Jesús? Entregarle tu vida. ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no cambias de actitud y dejas la condición de pecado en que te encuentras? Él quiere renovar tu vida. Permíteme orar en esta noche por ti, pero quiero que hagas una decisión, porque hoy es el tiempo, hoy es el momento. Esto no es una casualidad. Ora conmigo y da una oración de fe, aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de esa vida de inmundicia que muchas veces te hace caer cada día más y más en la profundidad de aquella oscuridad que no podrá salir así. Solo Cristo lo puede hacer. Oremos. Repite conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, reconozco que he vivido en pecado. Reconozco que quiero ser sanado, quiero ser restaurado. Señor Jesús, estoy cansado de esta vida que llevo. Señor Jesús, siento que mi vida no tiene progreso, no tiene horizonte. Reconozco que solo tú me puedes salvar, solo tú me puedes restaurar.
porque tú entregaste tu vida por mí y lo hiciste porque me amas. Te recibo como mi Señor y Salvador, y seas, Señor, tú escribiendo mi nombre en el libro de la vida. Señor, te acepto y acéptame como tu Hijo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si usted ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, déjeme decirle que usted ha nacido de nuevo. Usted es una nueva criatura. Como dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora es usted un bebé espiritual. Le recomendamos nutrirse de la palabra de Dios, que es la leche espiritual no adulterada, y que justamente le ayudará en su crecimiento y en su desarrollo. Además, es necesario que usted mantenga comunicación constante con nuestro buen Creador a través de la oración. Usted ahora forma parte del cuerpo de Cristo, de la Iglesia de Dios, por lo cual le damos la cordial bienvenida. Es necesario que usted mantenga comunicación constante con nosotros. En este caso seríamos sus hermanos mayores. Estamos dispuestos a apoyarle, a guiarle en este maravilloso camino. Llámenos a través de la línea telefónica, escríbanos a través de los correos electrónicos. Nosotros estamos encantados de poder asesorarle y guiarle. Le damos entonces pues la cordial bienvenida al cuerpo de Cristo, la Iglesia del Señor. Bienvenido. Él vive, imparte salvación. Muchas gracias por habernos escuchado. Le animamos a formar parte del pueblo de Dios. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con nosotros a los números telefónicos que están en pantalla. Recuerde las palabras del Señor Jesucristo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios le bendiga. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador.